para estar en paz. Le llamé 5 elementos y esto me recordó mucho a los elementos naturales de la naturaleza que están conectados con nuestras emociones, justamente. La tierra, el fuego, el aire, el agua y el éter. Son los 5 elementos, digamos, que en la filosofía hindú lo usan como los chakras, los 5 elementos que rigen el cuerpo, y cada uno de ellos nos conecta con una situación o emoción. El aire representa la mente, el agua representa las emociones, el fuego representa la acción, el fuego, el agua, la tierra representa la estructura, la forma, y el éter es la ausencia de todo, es decir, es el vacío. Entonces, me gustó mucho jugar con eso porque en cierta manera creo que todo lo que vamos a ver está conectado con todos esos elementos que parten de nosotros. Es un modo de aprender también, de salir un poco con ese formato habitual que tenemos en nuestra vida, ¿no es cierto? Porque al desconocer, obviamente no sabemos cómo funciona nuestro ego, cómo son, por qué nuestras raíces y cómo nos conectamos con ellas y cómo podemos remediarlo, cómo podemos reparar el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? ¿Qué entiende la mística por el inconsciente? Cómo además adaptarse a los cambios cuando algo nos pasa. Eso lo vemos en el lenguaje más del libro tibetano de la vida y la muerte. Entonces hay como un reparar en un montón de cosas que nos parecen importantes que las tomes en cuenta. A ver si está todo ok y está todo, y está grabando, espero que sí, por Dios, por Dios, por Dios. A ver, sí, está grabando. Muy bien, perdón, que te hice esta pausita, pero necesitaba saber que esté todo en orden. Bueno, cómo además aprender a través de los sueños, ahí ya estamos en el inconsciente. ¿Cómo vamos a aprender? Luego pasamos como el último pasaje, que sería la meditación, utilizarlo como herramienta fundamental para aprender a conectarnos con ese interior. Y para poder aprender también a conocer, en este caso voy a tomar la mística judía, como ellos tienen en letras hebreas algo que se le llama las 72 nombres de Dios y que nos ayuda a salir de ciertas situaciones en las que estamos encapsulados. Pero para ello tenemos que empezar por el principio. Y el principio es el ego, ¿no es cierto? Es, digamos, la materia, a lo que llamaría yo la materia, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a obviar porque ya lo hemos pasado, ¿vale? Porque hablamos de cómo encontrar la paz, ¿no? Y de qué manera buscamos estar en paz. A veces buscamos estar en paz en lugares, en los momentos que nos pasan cotidianamente, y sin embargo, la vida no es superficial, la vida no es la superficie, lo que uno puede ver, sino que por debajo es lo más importante, a lo que le llamamos el inconsciente, a lo que como imagen utilicé el iceberg, para que nos diéramos cuenta cómo ese elemento, como el iceberg nos representa o representa la mente humana. Estar en equilibrio, estar en paz, es lo que buscamos. Sin embargo, hay algo que se llama paz, podemos ponerle el nombre que queramos porque nosotros necesitamos ponerle nombre a las cosas para entender de qué se trata, ¿no es cierto? La mesa es mesa, el termo es termo, ¿no? El mate es mate, lo que sea. Pero en realidad también hay un trasfondo detrás de las cosas. Quedarnos con lo superficial, quedarnos con la materia, el mate es mate, es quedarnos con algo que no está mal, pero quedarnos con algo que es demasiado rígido, demasiado literal, ¿no es cierto? Tenemos que usar la metáfora también, tenemos que profundizar y tenemos que aprender que sobre todas las cosas nuestra vida se transforma desde, digamos, esa conexión con lo más profundo que existe en nuestra mente. Buscar el equilibrio es buscar lo más fácil, por eso cada vez que nosotros queremos estar en paz, lo que decimos es, vale, quiero estar en paz, quiero estar en equilibrio, y buscamos elementos y herramientas fáciles, ¿no es cierto? Buscamos cursos que sean light, que sean rápidos, que me hagan ver las cosas rápidamente porque yo vivo a tiempo.
Considero que el tiempo para mí es importante y como quiero resolverlo ahora, necesito que ya todo se acomode. Eso es una falacia porque el equilibrio en realidad no existe. Existe el desequilibrio sano, a lo que le llamamos ese caos que aparece todos los días, algo nuevo, un cambio de situación, mi cuerpo se enferma, algo me pasó hoy. Entonces, ese caos nos ayuda a conectar con algo que todavía no está funcionando bien. No estoy ni siquiera poniéndole la mínima atención. Por eso, como no quiero bajar, es decir, no quiero entrar en ese estado de inconsciente, perdón, lo que hago es resolverlo desde afuera, ¿vale? Porque desconozco qué es, no me interesa y quiero saber que el mate es mate y se acaba el cuento. Así que entramos en un problema. Por eso nosotros vivimos en total desequilibrio, caótico y muchas veces tóxico, en los cuales nos sentimos embargados en esa situación y por eso de manera inconsciente buscamos situaciones tóxicas, buscamos personas tóxicas. Entonces, como para mantenerme, digamos, en esa dinámica de desequilibrio y desear encontrar el equilibrio. Bueno, acá más o menos ya lo habíamos visto. Habíamos hablado de qué es lo que te quita la paz, me lo habías contado, y empezamos a ver esto que llamamos el ego. El ego, aparte, es la materia. Acá los mensajitos que tenemos, como te dije hoy, Comida Express, es la que te va diciendo, el ego es un enemigo, no le des importancia al ego. De hecho, muchas meditaciones, cuando mucha gente hace meditación y vos has hecho práctica de yoga, que hacemos silencio, muchos me dicen, Urbasi, no puedo meditar, mi cabeza es un cacao mental y no paro de hablar y vienen las imágenes, claro, porque cuando los ojos se cierran, a la intensidad, la cuestión se intensifica, es decir, cuando yo tengo los ojos abiertos, vivo pendiente a lo que pasa externamente, estoy atenta, estoy como más distraída, ¿vale? Cuando los ojos se cierran, ya no tengo en qué focalizar la mirada para distraerme o para centrarme en otras cosas, sino que al contrario, ahora empiezo a ver la cosa hacia adentro. Y ahí aparece como todo más fantasmal, como más todo más complejo, ¿no es cierto? Y eso es lo que no queremos conectarnos con eso, queremos conectarnos con lo más fácil. Sin embargo, la teoría, en cuanto a lo filosófico y lo místico, la teoría es profundizar, es decir, yo tengo que profundizar para llegar a encontrar ese desequilibrio sano, por llamarlo así, de manera externa. Es decir, que pueda ser funcional, que no esté tan afectada en las situaciones que viva, que no esté buscando entre una y otra cosa las cuestiones, ¿no es cierto? Porque es muy doloroso y me afecta bastante. ¿Cómo nace y cómo nacemos todos? ¿Y qué es el yo en realidad? Recuerda que esto también ya lo vimos, y todos nacemos a partir de ahí, ¿vale? Todos nacemos, digamos, en un estado, lo que le podemos llamar la conciencia. En la mística se le puede llamar el ser, y estamos en ese estado de, digamos, de naturaleza total, donde mi cuerpo orgánico reacciona a través de los estímulos o de las percepción que pueda tener o de las reacciones o del instinto también, ¿no es cierto? El niño llora cuando tiene hambre, el bebé llora cuando tiene hambre, cuando tiene alguna dolencia física, el animalito lo mismo, sobre todo este animalito doméstico que ya nos es como muy fácil, ¿no? Porque no es lo mismo tener un animalito que es salvaje, que está más acostumbrado a la selva, y lo mismo las plantas, esa reacción que tienen las plantas es como ese estímulo o esa percepción o esa reacción en sus instintos. Eso es lo que le llamamos el ser. Es decir, no hay una mente empastada, no hay un programa mental, no hay un condicionamiento, no hay nada. Por eso, siempre que hablamos del ser o el estado de la conciencia, lo comparamos con alguien, ¿no? Con un bebé recién nacido. Es decir, aparece ese ser en nosotros donde uno, desde la mirada del bebé, claro, mira las cosas, lo que ve, pero no interpreta lo que ve. No hay una emoción, hay reacción a través de una percepción. Si al bebé algo lo asusta, reacciona con un llanto.
pero el bebé no está interpretando eso que lo asustó, es lo que dijo, que le dijo tal cosa, no tiene idea de nada, reacción, instinto. Así venimos todos al mundo hasta que aparece lo que nosotros le llamamos el ego, o nuestro lado egoico. ¿Cómo se construye nuestro ego, nuestro lado egoico? Se construye a través de lo que vamos viendo en imágenes, a través de los adultos. Un bebé, lo vemos ahí, vemos varias imágenes, ponemos a un bebé frente a un espejo, y en realidad lo que el bebé ve algo que no determina qué es. Todo es unidad para un bebé. Para un bebé, un espejo, una mano, la cara de él, la cortina que ve, la madre, el padre, es todo uno, o sea, ve la unidad. No está relacionándolo con nada. Pero nosotros vamos como condicionando esa pequeña mente, o nos han condicionado también, a lo que llamamos la construcción de nuestro yo. Estamos condicionando, es decir, y es lo más lógico, porque uno no puede caerle mal esa palabra. Tenemos que entender que ese es el formato del programa a lo que entendemos por el yo, por el ego. Entonces aparece ya los adultos, ahí enseñamos a nuestros hijos, o bien nos han enseñado nosotros qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. A veces ni siquiera tenemos que decírselo. Ya el niño observando sabe que eso es. El niño no determina que eso es malo. Por ejemplo, si el niño tuvo un padre alcohólico, para el niño eso es natural, eso es normal, porque lo hace el padre, y porque el padre además es un reflejo más cercano de lo que tiene. En su vida adulta puede transformarse en lo mismo, puede repetir la historia, o bien puede buscar personas o puede buscar adicciones que lo acerquen a esa construcción de lo que él vio en determinada edad. Por eso se dice que el niño de 1 a 6 años construye su identidad, ¿vale? Y es que realmente ese es el momento que él empieza a observar de qué manera construir esa, digamos, ese yo, por llamarlo así, para entenderlo, es decir, como un programa dentro de todo lo que él, como decir, recarga información. Para un niño, la madre, el padre o quien lo educa, quien haya visto él su primera vez, bueno, dice, esto es. Si el niño vio sufrimiento, si el niño vio dolor, si el niño vio maltrato, el niño no interpreta, reacciona, acuérdate, pero sabe que eso es lo que le va a quedar. Ahora lo vamos a ver en la siguiente. Por lo tanto, el yo se construye ¿de qué? De sistemas de creencias. ¿Qué es el sistema de creencias? Lo que acabo de decir. El sistema de creencias es todo lo que él cree desde su realidad. Todo lo que él ve y va creando desde su realidad. Recuerda que muchas veces hablamos de recuerdos y me parece muy importante que pienses en eso. Mira, los recuerdos son eventos que nos fueron sucediendo, ¿no es cierto? Que desde los ojos de esta persona que ha vivido ese recuerdo, lo interpreta de lo que desde esta realidad lo fue construyendo. Ahora, ese recuerdo fue así. A veces hay un evento que puede suceder, seguramente uno lo va a ver de manera distinta, porque lo va a vivir de manera distinta. Por eso la construcción del yo, la construcción del ego, no es que se determina de una forma para todos igual. No, cada uno tiene una vivencia, cada uno tiene una historia, cada uno tiene un formato, es decir, una condición, de alguna manera, que es lo que fue vivenciando a lo largo de toda su infancia. Pero los sistemas de creencia, el niño, cuando va construyendo ese ego, ese yo, lo que empieza a, digamos, a crear esa realidad, a tener esa propia creencia que es de lo que él vivió. El sistema de creencia tiene muchas influencias en ese sentido. Por eso, si en este caso, mira, vemos un niño con una corona puesta, ¿no? Y es el rey, ¿no? Él ha creído que su entorno lo ha tratado como un rey. Que haya sido así, posiblemente sí. Tal vez no, tal vez él lo creó dentro de su ego, dentro de su yo. Por eso él va a vivir creyendo que todo tiene que estar servido bajo sus pies. Por eso el sistema de creencia tiene mucho que ver con nuestros condicionamientos. Hablaba del recuerdo anteriormente y me fui hacia el ego,
Y volviendo un poco al recuerdo, cuando nosotros tenemos un recuerdo marcado, algo que nos traumó, ese recuerdo con el tiempo empieza como a perder forma. Es como un cuerpo muerto, ¿no es cierto? Que cuando muere, en apenas horas, todavía no llega a ese estado de putrefacción. Y con el tiempo comienza como bueno, a la materia comienza a desintegrarse. Bueno, el recuerdo es lo mismo. El recuerdo es algo que nosotros tuvimos dentro de nuestra realidad, de lo que nosotros vivimos, pero con el tiempo comienza como a desintegrarse, a deformarse. Lo que pasa es que nosotros, como vivimos a través justamente del recuerdo, a través de lo que creímos que era esa realidad, a través de ese sistema de creencia, lo que hacemos es rescatar eso de alguna manera. O sea, volver a mantener, digamos, lo que yo puedo llamar la materia muerta, mantenerla, digamos, como la primera vez que perdió ese contenido, esa fuerza. Entonces, queremos como recuperar ese evento. Y es imposible porque la evolución humana va cambiando, va modificando. Tenemos muchas modificaciones a lo largo de nuestra vida y ese recuerdo comienza a deformarse, comienza a verse ya de manera irreal. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de reinventarlo una y otra vez para mantenerlo. Eso está dentro del sistema de creencia. ¿Qué es proyectar la sombra? Eso lo vamos a ver ahora. Proyectar la sombra es algo que realmente lo que yo hago es ver, ¿no? Es ver en el otro lo que hay en mí. La sombra es el otro, ¿eh? Y lo que yo estoy proyectando es justamente lo que no puedo ver en mí y lo veo en los eventos que me acontecen o me suceden. Imagínense que ustedes están en un lugar, digamos, con una luz difusa que solo enfoca la sombra, ¿no es cierto? En la pared. Se hace la prueba, recuerden que la sombra lo que es verlo como deformado, verlo completo. En realidad no significa que eso está en nosotros, significa que nuestro inconsciente lo percibe así. Entonces, si yo me pongo frente a una pared y con una linterna enfoco mi cuerpo, voy a ver mi sombra, pero no lo que verdaderamente puede reflejar mi cuerpo, sino un cuerpo deformado, un cuerpo puede ser alto, gordo, flaco. Bueno, eso es lo que nosotros vemos en cuanto a la sombra. Eso es lo que nosotros vemos en los eventos que aparecen en nosotros, en las situaciones en las que podamos vivir. Vamos a trabajar la proyección de la sombra de esa manera. Significa que, por ejemplo, si yo veo una persona que es muy iracunda, muy agresiva, que está todo el tiempo gritándome, y yo diga, cada vez que la veo me pongo muy nerviosa, porque digo, ay, no puede parar de gritar, y a mí esas personas me chocan, y a mí esas personas, esa cosa que yo siento y que me está sacando de contexto en cuanto a mi situación emocional, eso es porque en esa exageración, acuérdate, la sombra deforma la situación. En cuanto a esa situación que yo estoy viendo, claro, la veo tridimensional, exagerada, ¿no es cierto? Si alguien levanta la voz, yo como estoy proyectando algo que está dentro de mi inconsciente, lo veo como muy, muy exagerado. Entonces, automáticamente ahí entiendo que yo estoy proyectando en esa persona algo que está en mí. ¿Significa que yo puedo ser violenta, agresiva, gritona? Posiblemente sí, está reprimido dentro de mi inconsciente, pero también significa que tal vez en alguna edad temprana de mi infancia, que no recuerdo, haya escuchado gritos, haya escuchado agresiones, violencia, ¿no es cierto? O sea, no significa que la sombra seas tú, significa que hay ahí por qué esta situación está creada o está, y a mí me impacta tanto. Eso es la situación, esa es la proyección de la sombra. Las máscaras quiere decir en griego per se, personalidad, y es muy interesante que aprendamos a entender que tener una máscara no es malo, no es negativo. A veces muchos me dicen, ay, Urbasi, que la máscara, que tal o cual, es falso, es la persona que tiene máscara es hipócrita, no, no es así. No es así, todos utilizamos una máscara, es como una armadura. A veces tenemos máscaras muy duras y tiene que ver un poco con
con la carta de presentación, ¿no? Yo estoy aquí y tengo una máscara ahora que seguramente desde tu percepción tendrás, tendrás tus juicios de valores en cuanto a lo que veas. Bueno, esto es lo mismo. Cada vez que yo proyecto esto en relación a lo que veo, hay una máscara que aparece. Todo lo que yo proyecto, hay una máscara que aparece. Bien. Vamos a hablar del trauma. Ya entendimos lo que es el ego, ya entendimos más o menos qué es la proyección de la sombra, ya sabemos por qué un sistema de creencia, ya también sabemos muy bien lo que significan las máscaras, y vamos a hablar cómo se origina todo esto, qué es lo que realmente sucede para que las cosas aparezcan así. Bueno, uno de los factores importantes es el trauma, lo que le llamamos trauma. Ese es el recuerdo, es un nudo, dice que está atascado, con un ego débil, los traumas serán más potentes. ¿Qué quiere decir esto? Y que si yo no tengo una personalidad, digamos, un entendimiento, no se refiere a una personalidad fuerte, sino un estado de evaluación, de conciencia, un estado de crecimiento, un estado de entender por qué estoy aquí. Claro, ese tiene más fuerza, más poder, es más fácil salir del trauma. En cambio, una mente que indaga, ¿no es cierto? ¿Por qué me pasa esto? Voy a averiguar, qué sé yo. Por eso estamos haciendo este curso, ¿no? En cambio, un ego débil es aquel que, digamos, no lo puede digerir las informaciones, no quiere ese cambio, se quiere quedar ahí, chiquitito, en ese estado. Entonces, para un ego débil, alguien que realmente no tiene un formato más allá de todo, lo que ha vivido un interés en ese cambio, se quiere quedar ahí, entonces le podemos llamar un ego débil, que no significa un ego maltratado, ni que, no. A veces muchas personas prefieren vivir como viven y no modificar nada, porque están bien como están. Y si te pasa algo, y si les pasa algo, lo manejarán de la manera en que lo saben hacer. Eso no significa que esté mal o que esté bien. Eso significa que es así, o sea, no quiere dar ese gran paso, porque dar el gran paso los empuja a comprometerse, a dejar de ver al enemigo hacia afuera, sino empezar a ver qué está pasando y cuáles son sus dinámicas. Entonces, hay que ser muy valiente para dar ese paso. Ese paso implica la indagación, el estudio, la evolución, ¿no es cierto? Ese crecimiento personal que todos tenemos, es esa mirada hacia adentro. Entonces, eso es lo que va a fortalecer el ego. En cambio, un ego débil te va a decir, no, yo estoy acá en la zona de confort, yo voy a echarle la culpa a mi madre, a mi hermano, a mi padre, y está todo bien. Yo prefiero vivir así, no tener que indagar. Perfecto. No está ni mal ni bien. Eso es lo que es un ego débil. Un trauma es ocasionado por algún evento. Tenemos muchos traumas, O sea, nuestra vida, y dependerá de la edad que tengas, y la vida que hayas llevado, los traumas no son momentos de cuando uno era infante, ¿no es cierto? Y que te pasaba algo y vale, y eso te quedó, ¿no es cierto? Los traumas se van originando con el tiempo y a medida que vas creciendo, desde tu historia personal y en situaciones que hayas vivido. Por ejemplo, podemos ver esta imagen, ¿no? El niño, no sé, como abandonado o como lo encierran, sus penitencias, y bueno, a lo mejor en cierta medida esto un traumó, o este niño que fue al médico, ¿ves? Y le da cosa por cualquier situación que tuvo que vivir impactante, y cada vez en la vida de adulto le pasa algo con su salud, no quiere ir al médico. También recuerda que el niño todo lo ve grande, todo lo ve exagerado, porque en la mirada de un niño que tiene una mente limpia, que tiene una mente involuta, impecable, que no hay crisis ni hay nada que resolver, digamos, para un niño todo es muy grave. Una levantada de mano ya es algo muy, muy pesado. Eso es lo que nos pasa, estos son los traumas, y esto es lo que empieza a ocasionar en la vida de adulto, o a detonar o a marcarme un paso para lo siguiente
que viene. Del trauma creamos una imagen arquetipal, a lo que le llamamos también complejo autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Mira esta imagen. El niño está golpeando el oso, ¿pero por qué? Porque al niño le grita, la mamá le grita, el padre le grita a la mamá. Entonces es como una cadena que se va como asociando uno con otro y cada uno descarga uno con el otro. Este niño, ¿no? Vivió lo que vivió y lo que tuvo que aprender. Pero aunque él sabe que involuntariamente es una acción, porque era muy común en esta familia, él inclusive agredía a sus juguetes y a sus amigos, él le ocasionó un trauma. Él no lo sabe, él sabe que eso fue condicionado, pero eso no deja de ser un trauma. Entonces, en la vida de adulto, utiliza un elemento, nosotros le llamamos algo arquetipal o complejos autónomos, y lo transformo en la teoría junguiana, lo transformo en, por ejemplo, un Aquiles, en un guerrero. Entonces veo la vida así, voy para adelante, me peleo con el otro, me enfado con uno, no sé, busco guerra, busco violencia, claro, porque lo que percibió es esto. Dijo, esto es perfecto, pero no lo vio como algo grandioso, lo traumó. Y ese trauma lo transforma en la vida de adulto, ¿vale? Acá vemos a una niña que también fue, a lo mejor, aprendió a vivir de una manera muy princesa, muy, ay, qué linda que soy. La mamá la condecoró, la llenó de flores, la crió como la princesa de la casa, la princesita, donde a nada se le decía que no, donde se le daban todos los permisos, donde no había discusión con ella, donde todo le parecía que lo que la niña hacía y decía estaba bien. ¿No es cierto? Conocemos muchas familias que han vivido de esa manera, o les han dado todos los gustos, los caprichos, las mejores escuelas, los mejores cosas. En la vida de adulto va a buscar un complejo autónomo. Aunque no lo creas, este es el resultado de un trauma también, que lo va a vivir seguro en la vida de adulto. Por lo tanto, acá, que era un mundo idílico, no se veía el trauma, pero lo va a vivir acá en su mundo de adulto. Entonces va a aparecer una Afrodita, va a aparecer una Afrodita donde aparece esa imagen de belleza, de que busco la perfección, de que quiero la pareja ideal, de que me gustaría que me mantengan, de que no me digan que no. O sea, se le va a crear un trauma a lo largo de su vida, porque ¿cómo sobrevive una Afrodita en un mundo idílico? ¿Existe el mundo idílico? No. Perdón, ¿cómo sobrevive en el mundo en que vivimos? Haciendo un mundo real, no en un mundo idílico. Ella va a buscar el mundo idílico. Por lo tanto, su trauma va a ser mayor. Acá tenemos a un niño también, como todo sacrificio, todo dolor, y bueno, puse esta imagen porque seguramente representa esto de me abandono por los demás, me entrego a los demás, aunque me griten, aunque me machaquen, es sacrificio, es Jesús. El ego proviene del ego físico, ¿cómo lo entrenamos? ¿No? Del hacer al ser. Esto es muy importante porque así como yo te dije que queremos la comida express, queremos lo rápido, queremos ya lo inmediato, ¿no? Queremos la construcción de la cosa inmediata, resolverme el problema ahora, ese es un hacer con H. Como hemos aprendido a hacer, con H, a ser buenas personas, a hacer lo mejor posible y lo más perfecto posible, a hacer, no sé, casarme y tener hijitos, a hacer trabajar, ganar dinero, a construir, ¿no? Quedamos, el hacer lo asocio con la materia, no lo asocio con otra cosa, más que con, digamos, sería como lo material, tierra. Entonces, nos han enseñado a hacer todo el tiempo, a no equivocarte, a hacer, a hacer. Entonces, ¿cómo hago para pasar al ser? ¿Cómo puedo entender el ser si he vivido siempre en el hacer? Tenemos que empezar a desilvanar, o como se diga aquí,
Pero ¿ves cómo está este hombre cogiéndole del hilo y tratando de desenrollar ese caos que tenemos en cuanto al hacer y que se nos va acumulando a lo largo del tiempo? ¿Qué sería el ser? ¿Qué sería el ser? El ser sería tu propia naturaleza. A veces nos han enseñado, ¿no? O hemos hecho alguna práctica o algún ejercicio en cuanto a lo que hemos encontrado de nosotros mismos, pero muchas veces la sociedad no nos permite eso. O sea, el hacer no nos permite. Entonces, si yo era una persona que tenía una vida construida a lo largo del tiempo, de determinada manera, estudiando lo que mis padres querían, haciendo la carrera que quería, casándome muy jovencita, teniendo una familia, teniendo hijos, y de pronto se me ocurrió ser bailarina. Y entonces en la familia se te pone en contra, le parece que eso es absurdo, ¿cómo vas a hacer con tus hijos? Y de pronto se me ocurrió separarme. Y otra viene el machaque psicológico, y cómo puede ser que hagas esto. Entonces he postergado el ser para hacer conveniente o lo que los demás o lo que la sociedad quería que hiciera para poder ser aceptada y no negada. Entonces ahí es donde yo digo, y entonces, ¿quién soy? Eh, Ahí es donde tengo que empezar a indagar. ¿Qué pasó conmigo? Porque a veces el hacer nos hace poner demasiados castigadores con nosotros. Por eso se crea la neurosis luego o ciertas patologías psicológicas que vamos como integrando, ¿no? Ese estado de neurosis, estado de crisis todo el tiempo, somos exigentes, somos castigadores, nos exigimos con nosotros mismos, y ahí es donde entramos en esa disyuntiva o en ese problema. No podemos salir de esa mente empastada, no podemos salir del hacer. Por eso, cuanto más hablamos y determinamos qué es el hacer, necesito conectarme justamente con el ser. ¿Y de qué manera? Primero entendiendo cuál es mi hacer o qué he hecho yo de mí misma con ese, o de mí mismo con ese hacer. Tropezó mi alma 1000 vidas para sorprender a ver que vivir de una forma consciente era simplemente la clave para no volver a caer jamás en la trampa del hacer, para poder ser. Quien soy fue completar por fin la misión en esta vida de mi alma. Tan solo esto era lo que yo pedía. Cada vez vivimos en una sociedad más empastada y más compleja, y por eso reprimimos, por eso hacemos juicio de valor inmediato, por eso ridiculizamos, por eso subestimamos. Por eso me parece muy interesante entender del ser, del hacer, acá dice el ser o estar, el permanecer, de evaluarnos un poquito nosotros mismos y en llegar a ese entendimiento o a esa comprensión de entender, valga la redundancia, nuestra historia personal en cuanto a llevar a cabo el hacer y el haberme desconectado del ser. Todo tiene que estar integrado, ¿vale? Todo tiene que estar integrado. Ser, tener, hacer. Acá estos 3 puntos parece como una triada, y lo es. De hecho, en muchas filosofías se marca mucho el número 3, y el centro, que es lo que a mi gusto es lo principal, es lo que marca la particularidad de lo que realmente compone esto que todos llevamos en nuestra conciencia, o en nuestro estado de, digamos, de yo, para entenderlo así, de ego. El protagonista es el yo, es el ego. Y el ego está compuesto de 3 acciones: ser, hacer y tener. Ser, hacer y tener. Ahora, muchas veces estamos más digamos, encontrando más, digamos, vamos a pensar que estas son séfiras, ¿no? De la Kabbalah. Vamos a pensar, son círculos, ¿no? Entonces, yo a veces me encuentro más aquí, el tener. Es decir, ¿y qué sería en mi caso? Bueno, quiero tener una casa bonita, quiero tener un buen trabajo, quiero tener una pareja
ideal, quiero tener muchos hijos, ¿no es cierto? Quiero viajar por todo el mundo. Ese sería el tener, ¿eh? El tener los objetos determinados, no solo objetos, también personas, ¿no? Deseos, ¿eh? Para eso necesito del hacer. Entonces, estoy aquí, ¿ves? En el hacer. Ah, vale, ¿cómo hago para tener? Y empiezo a trabajar, me enamoro, me aguanto ciertas cosas, no me importa. A mí me han enseñado a ser obediente, a ser disciplinado, a avanzar, a progresar, a tener ambiciones. Ese es el hacer. Y este sería el ser. El ser es el estado de, digamos, de ni esto ni esto. Entonces ahora empecé a hacer clases de yoga, ahora empecé a estudiar meditación, ahora empiezo a entender el sentido de la vida, ahora empiezo a darme cuenta por qué estoy acá, ahora entiendo por qué lo que me pasó fue porque en mi accionar tal y cual, ¿no? Ahora empiezo como a conectarme con a lo que le podemos llamar la divinidad, la mística, la espiritualidad, lo que vos quieras. Da igual, porque acá no hablamos de religión. Eso que quede muy claro porque la religión es religar y estamos hablando de algo que trasciende eso. Acá también está integrada la creatividad, el arte, todo lo que te saque de este contexto. Que este contexto es más de crecimiento personal en cuanto a la evolución de la estructura de tu vida, de lo que hagas. Vale, muchas personas viven aquí, aquí y aquí, aquí y aquí, aquí y aquí, y construyen ese yo con estas dos características. ¿Qué pasa con esto? Se desconectan. Y cuando algo pasa en la vida, yo qué sé, no sé, mi pareja me dejó, por entenderlo algo, tenía mi pareja, me dejó, y yo hice todo lo que pude para recuperar mi pareja, pero me dejó. Y ahora lo que obtengo es maltrato, ¿ves? Porque esta es una parte de tener también. Obtengo maltrato. Entonces yo lo que hago es juego de víctima, pero pa. Y vivo así, ¿ves? Tac, 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 tac. Esta es la construcción del yo, ¿eh? Pero en vez de hacer esto, es decir, vale, ahora voy a empezar a entender, ¿no? Voy a bajar a otro nivel, voy a integrar, digamos, el conocimiento, la sabiduría, me voy a abrir a otras puertas, otras fuentes que nunca estuvieron en contacto conmigo. ¿Te das cuenta? Esto es primordial, porque sin esto no puedo construir esto. Es decir, no es que uno tiene que vivir todo el tiempo acá, uno tiene que integrar también esto. Es parte de la existencia humana y es necesario por ese lado. Entonces, si yo estoy aquí y me olvido de esto, me reseco. Por eso cuando me llega información de esto, lo niego, porque digo, esto no es hacer. Esto, ¿qué voy a obtener con esto? ¿Y cuál es el logro? No, esto me hace profundizar mucho. Yo no quiero pensar, no quiero profundizar. Solo los desnudos viven al sol, solo los sencillos cabalgan al viento y solo aquel que pierde el camino 1000 veces logra regresar al hogar. Solo aquel que se pierde 1000 veces vuelve otra vez, pero vuelve con otra forma. Hay un cuento zen que se llama Los 10 toros de Zen, está en internet, es muy antiguo, y justamente es el pasaje de un hombre que vendía salamines o longanizas en una tienda, en una feria, y de pronto se cansó, se hartó de la situación, se hartó del hacer al tener, y empezó a recorrer el mundo y pasó por distintas situaciones, hasta que vuelve y regresa, entendiéndolo así como desnudo, como entendiendo, como ya comprendí el sentido de la vida, y en realidad vuelve otra vez a lo mismo, vuelve a su tienda, vuelve a su lugar de trabajo, vuelve a sus ventas de longanizas y salamines. Por eso es muy importante, Jalil Gibran dice, solo los desnudos viven al sol. Yo cuando entendí, vuelvo a lo mismo, pero ya no tengo ningún complejo, ya lo integré. Por eso es muy importante que todo lo que vivas en este curso lo tengas que, digamos, como entenderlo así, como liberarte de alguna manera, no retener. Bueno, vimos lo de la máscara, ya dijimos que máscara quiere decir en griego persona, y todos tenemos una máscara,
Y la máscara, dice, es activada siempre por una emoción y detrás de ella conectada a ciertos condicionamientos. A esto se le llama sistema de creencia. La máscara aparece cuando una emoción se detona. Si yo estoy cansada, no voy a tener una cara agradable, o no voy a tener el cuerpo bien, como físicamente con ganas, si estoy baja de energía. Si yo tengo una situación en la que viví emocionalmente y estoy triste, mi rostro lo va a decir, es una máscara, no podemos evitarlo. Eso es fundamental, porque de hecho lo podemos ver en cualquier imagen que vemos, ¿no es cierto? Hoy existe el Photoshop, ¿no? Donde nos modifica automáticamente, pero nadie muestra su realidad, nadie quiere mostrar, digamos, la máscara, ¿eh? Cuando decimos máscara, ay, no, no, ¿por qué no? ¿No? Es como decir, eso es una integración también de lo que vamos viendo. ¿Y qué detona la emoción? La proyección de la sombra.